Vamos a conectarnos entonces. Vamos a Rafael Nájera con ustedes. Muchas gracias y acá estamos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Cada uno de ustedes un saludo cordial. Vamos a tratar un tema sumamente importante que es la nutrición eficiente del césped deportivo, que es un tema muy importante de gran versatilidad y sobre todo en el tema relacionado también no solamente a la funcionalidad del césped, sino otros temas relacionados también con el uso eficiente del agua y sobre todo también con el tema ya de fertilizaciones ecológicas u orgánicas, que serán unas charlas que platicaremos. Muy bien, perfecto. El objetivo de la fertilización en los céspedes deportivos es incrementar el crecimiento, la regeneración, densidad y desarrollo del césped, pues incrementar la resistencia al desgaste mecánico, la adaptabilidad al clima, corregir y prevenir las carencias nutrimentales en función del césped, de la especie cespitosa, clima, suelo, agua y uso, provocar el crecimiento de raíces y la actividad de microorganismos benéficos de la rizósfera. Esto es un tema sumamente importante. Todas las plantas, incluyendo las poáceas o especies cespitosas, tienen una interrelación muy importante con los microorganismos del suelo. Muchas de sus funciones dependen de ellas. Los exudados que se generan a nivel radicular le sirven a la planta para atraer diferentes tipos de clúster a esas raíces y estos microorganismos generan cierta actividad biológica dentro de la planta. Son promotores de enzimas, pero también de hormonas. También una de las funciones de un programa de fertilización es incrementar la capacidad de resistencia a las infecciones por patógenos. La nutrición es la primera barrera de defensa para problemas de enfermedades. Una planta bien nutrida no será presa fácil de plagas y enfermedades. Desarrollar un césped atractivo, vigoroso y saludable, por supuesto que sí. Tiene que tener esa visión espectacular, tiene que ser atractivo y sobre todo tiene que causar esa belleza a nivel de espectadores. Utilizar racionalmente los fertilizantes para no contaminar los mantos freáticos, ríos, lagos y litorales. Hoy en día se le ha puesto muchísima atención ya, y esto es en todos los países, al uso racional de los fertilizantes, especialmente en el tema del nitrógeno y el fósforo. Entonces, también es importante para nosotros entender muy bien que tenemos que utilizar los fertilizantes de una forma racional. Cumplir con las normativas en función de regulaciones ecológicas. Hoy en día las restricciones son más exigentes en cuanto a este aspecto. Pongo un ejemplo, en Florida no se puede fertilizar un césped, en general campos de golf, en época de lluvias, está totalmente restringido. Entonces ya vemos que ya hay normativas ecológicas que están restringiendo cada vez más el uso de fertilizantes convencionales y por lo tanto será necesario utilizar otras alternativas con superior tecnología para poder mantener los sistemas de fertilización, la nutrición en los céspedes y sobre todo cumplir con las normativas ecológicas. Manejo de los céspedes. Bueno, el manejo de la fertilización es identificar la especie de césped en el campo a seleccionar, el volumen de fertilizante y la frecuencia de aplicación, usar el equipo apropiado para aplicarlo, regar el césped adecuadamente un día antes de la aplicación de los fertilizantes, posterior a la aplicación del fertilizante, regar solamente lo suficiente para que el fertilizante penetre en el suelo, mantener los senderos y áreas sin vegetación libres de fertilizantes, aplicar el fertilizante solo a áreas plantadas donde las raíces lo pueden absorber. Esto es un tema sumamente importante. Tiene que aplicarse el fertilizante cuando la planta lo aproveche, cuando el césped lo esté aprovechando. Mantener los senderos, aplicar los fertilizantes solamente cuando el césped está en desarrollo y no más de la cantidad recomendada. Usar fertilizantes de liberación lenta para reducir la lixiviación en el caso de los fertilizantes convencionales, evitar el uso de una combinación fertilizante-pesticida, a no ser que la presencia de la plaga coincida con el tiempo de fertilizar. Importante el estado fenológico de la planta, esto es un tema sumamente importante. Dependerá del estado de crecimiento, no es lo mismo un trasplante que la colocación de tepes o la semilla en las principales, las etapas iniciales de desarrollo del césped, pues estará requiriendo un programa de fertilización. Conforme ya el césped
está desarrollándose, entonces también la utilización de los fertilizantes será en función también de ese desarrollo, si es un césped maduro, si es un césped joven. También, por supuesto, la época de crecimiento activo, si son céspedes, recordemos que si estamos en latitudes más frías, el comportamiento de un césped es diferente, generalmente. Son céspedes enfocados a climas templados o fríos. Hay que recordar que aquí aspectos fisiológicos, como en el caso de las temperaturas frías, involucran especies tipo C3 y en regiones un poco más cálidas, implicará céspedes tipo C4. Esto es muy importante entender muy bien porque al hablar de C3 y C4 hablamos de fisiología vegetal y es el concepto en función de la fotosíntesis. C3 significa que son plantas que no son tan eficientes para desarrollar carbono. La primera molécula de fotosíntesis está constituida por 3 moléculas de carbono, de ahí el término C3. Y las especies que se desarrollan en climas cálidos, como Bermuda, pues son del tipo C4, que son más eficientes para procesar ese carbono. Recordemos que en la fotosíntesis, quien regula la fotosíntesis es el nitrógeno, y quien regula el nitrógeno es la fotosíntesis. Entonces, de ahí la razón por la cual es importante la época de crecimiento activo. Pues la fertilización moderna, como la nutrición humana, se basa en dosis según necesidades, spoon feeding, es decir, alimentación a cucharaditas, puntualmente, pequeñas dosis, evitando picos de crecimiento de la planta que provoquen pérdidas por lixiviación y pongan en peligro la planta. Patología. Esto es muy importante porque comúnmente utilizamos el fertilizante y lo aplicamos por temporadas. Si yo aplico el fertilizante el día de hoy, si me voy directamente a fertilizantes granulados convencionales, bueno, voy a tener que aplicar hasta dentro de 3 semanas o 4 semanas. Entonces, lo ideal es que cada vez que se vaya a regar, cada vez que se utilice el riego, vaya disuelto el fertilizante ahí. Cada gota dentro de un programa de fertirriego, esto ya es la profesionalización de la nutrición, cada gota que caiga directamente al césped tiene que contener NPK y todos los elementos nutricionales adecuados para la planta. Es decir, cada vez que nosotros reguemos, cada gota debe contener la proporción adecuada para garantizar un mejor manejo de la nutrición. Las aplicaciones de fertilizantes dependerán de la especie del césped, variando entre 0.5 y 2.5 kilos de nitrógeno por cada 100 metros cuadrados. Esto es por año. Rafa, que yo utilizo 1, perfecto, está muy bien. Que utilizo 3, está muy bien. Lo importante es utilizar los fertilizantes de una forma racional. Por regla general, no se debe aplicar más de 1 kilo de nitrógeno por cada 100 metros cuadrados en una sola aplicación, una sola vez. Ajuste su fertilizadora de acuerdo a las instrucciones del fabricante y como hemos observado también ya los fertilizantes líquidos se deben utilizar, son más eficientes, como veremos, y sobre todo facilitan las aplicaciones. La forma correcta de fertilizar, la forma profesional, es que vaya directamente el fertilizante con el sistema de riego, lo que sería fertirrigación. La fertirrigación favorece beneficios de la fertirrigación, favorece el riego de alta precisión, se uniformiza la aplicación de los nutrientes en toda la superficie del césped, no se traslapa como el caso de los fertilizantes solubles, es decir, cada gota que cae directamente al césped debe de llevar nitrógeno, fósforo y potasio, calcio y magnesio, o lo que se necesite en función del análisis de suelo, del tipo de césped y sobre todo de la etapa fenológica, para garantizar que el riego sea el transportador de esos nutrientes y que no existan problemas directamente a nivel de céspedes. Facilita el manejo del pH y la conductividad eléctrica debido a los sistemas de automatización del sistema de riego. Un sistema de riego automatizado nos permite incluso monitorizar desde nuestro teléfono celular. No importa en dónde estemos, los sistemas están automatizados y podemos manejar en mejor medida un riego de mayor precisión, pero al manejar el riego de mayor precisión estamos manejando una fertilización de mayor precisión. Se reducen los costos de aplicación, una persona puede estar a cargo de una sala de riego, monitorizar directamente desde la sala de riego los sistemas, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio. Podemos, en pocas palabras, crear soluciones nutritivas para cada césped en particular. Esto es la forma ideal de poderlo hacer. Se reduce el pisoteo en el césped, no tenemos que estar pasando constantemente sobre el mismo. Y bueno, un sistema de riego presurizado
pues realmente es una inversión que puede hacer cualquier campo de golf, cualquier instalación deportiva. Es la mejor inversión que pueden hacer para el mantenimiento de sus céspedes, sobre todo se amortiza rápidamente considerando los beneficios que puede implicar. Muy bien. En el caso, este es un ejemplo de, este es un ejemplo de un agrostis en un green fertilizado tipo spoon feeding, es decir, cucharadita con cucharadita, dándole la nutrición en función del riego, ¿sí? Y vemos realmente el desarrollo que tiene, es un desarrollo bastante espectacular. Como podemos observar, esta es una bermuda resembrada con ryegrass. En este caso, será necesario realizar un programa de fertilización continua y desde cero, es decir, cada vez que nosotros incorporamos semillas o incorporamos una especie, el programa tendrá que comenzar desde cero, porque se trata de una etapa nueva en el césped, y por lo tanto también, en este caso, que se utilizó ryegrass, entonces también el programa deberá enfocarse también a las características de ryegrass. Recordemos que el ryegrass es una especie C3, y por lo tanto generalmente va para climas templados y fríos, tiene una característica, el comportamiento es diferente a lo largo del año y en función de este comportamiento será también la forma de fertilización. El uso apropiado del nitrógeno es indispensable para el manejo del touch, vimos anteriormente en la presentación anterior donde puede ser un problema si no se maneja adecuadamente, pues una de las formas de poder manejar el touch es a través del uso racional del nitrógeno. En la medida que yo racionalice el uso a lo largo del ciclo y utilice, me auxilie del sistema de riego, voy a darle a este césped el nitrógeno que necesita de una forma dosificada, ¿sí? Entonces voy a garantizar que no va a haber ningún tipo de quemadura, no va a generar ningún tipo de problema sobre el césped. Estos son los beneficios de un césped con una nutrición balanceada. Este es el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, club del Sevilla Fútbol Club. Pues es un césped sumamente espectacular, ¿no? Estos son los resultados de un manejo balanceado, donde se aprovecha correctamente el riego y también donde la nutrición va enfocada al manejo del riego. El riego es el que hace que la nutrición sea eficiente, ¿sí? Tenemos que recordar que lo que un césped busca inicialmente es agua, y en el agua debe estar diluido el fertilizante o los nutrientes que necesita. Por tal razón es importante que nosotros distribuyamos a lo largo del ciclo el fertilizante que se necesita para garantizar un mejor aprovechamiento y sobre todo un mejor uso de los recursos, especialmente si son el tema de fertilizantes. ¿Cuándo fertilizar? Aquí vemos dos casos, uno que es en estación fría, es un calendario de desarrollo de la planta, y el otro es en estación cálida. Puede ser de verano, puede ser la estación, puede ser el área estival en veranos. Entonces, cuando hablamos de estación fría, inmediatamente nos vamos a céspedes de estación fría como ryegrass, estuca, Coapratensis, y en el caso de estaciones cálidas, pues nos vamos directamente al caso de Bermudas o el caso de Kikuyu o Kikuyú, como se le llama en otras regiones. Entonces va en función, también vemos que el comportamiento es muy diferente, el comportamiento a lo largo del ciclo de una especie de clima frío, y por lo tanto en las etapas de desarrollo es donde tenemos que aprovechar para realizar nuestro programa de fertilización. Una planta en climas fríos se consideraría una planta C3 y una cespitosa de clima cálido se consideraría una planta C4, porque para hacer más eficiente el proceso de fotosíntesis es necesario también temperaturas altas. Entonces, el fertilizante debe aplicarse, bueno, cuando las raíces y los retoños estén creciendo activamente. Esto varía dependiendo del uso, el estrés causado por el agua y el clima del entorno en que se cultive el césped. Esto es muy importante, la profundidad de algunas especies cespitosas, porque también el riego va en función también de ello. Y recuérdense que el riego es importante porque es la base fundamental de la fertilización. Aquí vemos diferentes profundidades de raíces. En el caso de algunas especies, vemos que tenemos en el caso de Agrostis, desde 6.9 hasta el 34.5 centímetros, y vamos a una Bermuda, Festucas, en fin, hasta completar con Zoysia, que tienen una profundidad hasta de 57.5 centímetros. Tenemos que considerar muy bien el desarrollo de las raíces, porque en función de ello también será el programa de riego a desarrollar. Por ende, la eficiencia del fertilizante.
Vemos aquí niveles de evapotranspiración. Esto es muy importante para temas de riego, que lo veremos más adelante como especialista en el manejo del riego. Esto es muy importante porque irá en función también del nivel de evapotranspiración del césped. Cuando hablamos de milímetros por día, menor a 4, bajo es de 4, correctamente a muy alto es mayor a 9 milímetros por día, es una alta transpiración. Las temperaturas óptimas en grados Celsius para el crecimiento de especies cespitosas, estación cálida en la zona radicular, entre 24 y 29 grados, es lo que esperaríamos en esa temperatura en la zona radical, en la parte aérea entre 27 y 35 grados. Es importante también determinar la temperatura, podemos auxiliarlos de termómetros láser, portátiles y estar midiendo la temperatura directamente en el césped y nos dirá exactamente cómo está la temperatura. Claro, por supuesto que nos podemos auxiliar de la temperatura ambiental a la sombra, por supuesto que sí, pero tenemos que medir también cómo se encuentra el césped, qué temperatura es la que alcanza, ¿no? Porque de ahí es donde dependerá también muchas de las funciones vitales de los céspedes. En estación fría, la zona radicular entre 10 y 18 grados Celsius y en la parte aérea entre 16 y 24 grados Celsius. Muy bien, los niveles de filtración, por supuesto, en el agua, dependerá mucho de la estructura, textura del suelo. Si es una arena gruesa, pues tendrá un mayor nivel de infiltración, centímetros por hora, y si avanzamos a arena muy fina, a un sistema franco-arenoso, un sistema franco-arcilloso o arcilloso, estaríamos hablando de, en el extremo arcilloso, de 0.02 a 0.25 centímetros por hora, es decir, sería muy lento, y aquí es donde tenemos un problema por cuestiones de anegamiento. Recuérdense que tanto en suelos arenosos como en suelos arcillosos, el riego tiene que ser muy medido, sí, porque podemos generar problemas en los dos extremos. De hecho, si es muy arenoso, tenemos que ralentizar, tenemos que hacer riegos más frecuentes, y esto implica también que la fertilización tendrá que hacerse en función del riego, y si se trata también de un suelo arcilloso, de igual manera, tendrá que realizarse riegos más frecuentes, pero de menor tiempo, es decir, solamente para mantener la humedad que se ha perdido por la transpiración y la evaporación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque nuevamente el riego es importante, es el transportador del fertilizante. Suelos adecuados para esas especies cespitosas. Si hablamos de una textura del suelo, franco, franco-arenoso y arenoso-franco adecuado, un pH entre 5 y 7.5. Tenemos rangos muy amplios, las especies se adaptan a diferentes rangos, y sobre todo hay que entender muy bien que también la calidad del agua es importante, y eso se tocará ya en un tema que está previsto en lo que es la calidad del riego. Una conductividad eléctrica, tenemos un beneficio al utilizar especies cespitosas por el hecho de que tienen una alta adaptabilidad a la conductividad eléctrica. Entre 6 y 18 decímenes por metro es el rango de tolerancia. Tenemos un rango muy amplio para poder platicar el tema. Sobre todo, es importante por el tema de la conductividad eléctrica, por el hecho de que a mayor conductividad eléctrica, mayor restricción de absorción de agua por parte del césped. Esto es muy importante, hay que entender muy bien en qué me afecta la conductividad eléctrica del agua. El agua contiene iones que también son aprovechados por las plantas, especialmente calcio y magnesio. Si tenemos presencia de sodio en forma de cloruros de sodio, carbonato de sodio, esto puede influir grandemente en la asimilación también de los nutrientes. Es importante entender muy bien el tipo de agua que nosotros estamos trabajando. Si estamos hablando de sodio, bueno, ya aunque las especies cespitosas son altamente adaptables, pero también el tema del sodio puede ser un problema si excede la relación de absorción de sodio, que el sodio va a ser absorbido en función de la presencia de calcio y magnesio. Entonces, es importante realizar este tipo de analíticas en función de los pozos que se tenga y también en función del programa de fertilización. Hay nutrientes que pueden ser aprovechados en el agua de riego, especialmente calcio y magnesio. La profundidad del suelo entre 15 y 20 centímetros es lo que se necesita en promedio, es un rango adecuado para el desarrollo de cespitosas o de céspedes deportivos.
La conductividad eléctrica de algunas especies espitosas, vemos aquí un rango entre, en el caso de Bermudas, entre 4.3, tiene una capacidad de adaptabilidad entre 0 y 12. Cuando hablamos de conductividad eléctrica, vemos aquí algunos híbridos de Bermuda, de Kikuyu o Kikuyu en algunos casos, bueno, San Agustín y Zoysia. Difiere enormemente, Zoysia tiene menor tolerancia hacia la salinidad, y esto es muy importante porque en la medida que se incremente esa conductividad eléctrica, se restringirá la absorción de agua por parte del césped, y al restringir el agua por parte del césped, se restringe también la nutrición por parte del césped. Es decir, la planta, si hay alta salinidad, no puede absorber agua y entonces entrará en un problema de estrés hídrico. Y sobre todo, al entrar en este ciclo, si la planta no puede absorber agua, pues tampoco puede absorber la nutrición. Esto es bien importante. Claro, lo ideal sería una conductividad cero. Entre menos conductividad tengamos, la planta aprovechará mejor el agua, ¿sí? Y por lo tanto, utilizará menos agua para su actividad fisiológica. Por eso es importante que el agua tenga las condiciones más bajas posibles de salinidad. Aunque tenemos tolerancias, ¿sí? No significa que el hecho de que sea una tolerancia, no significa que sea el ideal para la planta, ¿sí? Es decir, tiene una máxima capacidad de tolerar la salinidad, mas no significa que la planta se encuentre cómoda con esa salinidad. Entonces, esto es muy importante porque si estamos trabajando con aguas que no son muy adecuadas, que tienen alta salinidad, de igual manera, el programa de fertilización tendrá que ir enfocado en menor concentración de sales, ¿sí? Entonces, tendré que utilizar, si no puedo utilizar, si el agua no me permite manejar un programa de fertilización completo, tendré que utilizar otras tecnologías para poder nutrir a ese césped sin incrementar la conductividad eléctrica. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque el agua es la base para la nutrición eficiente del césped. En el caso del pH del agua y del suelo, bueno, es muy importante porque el pH depende del aprovechamiento de los nutrientes por parte del césped. Podemos trabajar entre un 5.5 a 7.5. El pH del agua y el pH del suelo tiene una relevancia muy importante en el tema del aparecimiento de plagas y de enfermedades. Y en caso de enfermedades, por arriba de 6 podríamos tener mancha de verano y enfermedades como moho rosado a la nieve, podredumbre de vaina del cuello, por arriba de 6.5. Ya cuando estamos por arriba de 7.5 tendríamos deficiencias de fósforo, hierro, manganeso, boro, cobre, zinc. La urea se volatiliza por arriba de 7.5, que es uno de los mayores problemas que tenemos por la pérdida de nitrógeno. Y en el caso de urea es sumamente agresivo también para una planta. Cuando utilizamos fertilizantes, especialmente al boleo o fertilizadoras centrífugas, pues ese grano, esa perla, al tener contacto también con el follaje, puede generar esa quemadura que también hemos visto, ¿no? Entonces también es importante entender muy bien la calidad de los fertilizantes que utilizaremos, y por abajo ya de 5.5 generaremos deficiencias de nitrógeno, de fósforo, potasio, magnesio, molibdeno y azufre. También por arriba de 5.3 tendremos mancha muerta de primavera, las enfermedades que generalmente vemos que puede afectar como rizotonia, fitóptora, y todo pitium también es una de las enfermedades muy comunes que pueden afectarnos. Aquí nos hacen una pregunta, arriba de 7.5, bueno, ya arriba de 7.5 estamos hablando de deficiencia de hierro, de fósforo, boro, cobre y zinc. Hay un problema, podemos tener moho rosado a la nieve, puede ser también un problema de verticillium, podría generarse en este aspecto, por arriba ya de 7.5, y sobre todo carencias de fósforo. Recordemos que las carencias de fósforo implica una pérdida de energía por parte de la planta, ¿sí? Y esto es un problema porque al tener pérdida de energía por parte de la planta también facilitará el aparecimiento de otras enfermedades. Y sobre todo también, si nosotros hiciéramos un análisis de savia directamente en tejido, es importante ver los óleos solubles. Esto lo podemos ver en relación a la pregunta anterior.
generalmente una planta, para encontrarse en condiciones saludables, la concentración de sólidos solubles debería estar por lo menos en 12 Brix. Esto podía depender mucho de la etapa fenológica. Y sobre todo algo muy importante, cuando medimos un grado Brix, hay que recordar que los grados Brix no miden la concentración de azúcar en la savia. Si queremos medir azúcar en la savia, pues le hacemos una prueba de glucosa. Lo que mide el grado Brix es la concentración de sólidos. Y generalmente cuando está en 12 grados Brix, 11 grados Brix, nos indicará que la concentración de solutos está alta, es decir, la carga de cationes, calcio, magnesio, potasio y sobre todo también fotosintatos. Entonces, esto es un indicativo también de la salud de la planta. Entonces, por arriba ya de 6.5 tendremos problemas con moho rosado de la nieve. Tenemos otra pregunta acá. Directamente los análisis de suelo que nos hace GeoGestión Tech. Los análisis de suelo, ¿cada qué tiempo recomiendan realizarlos sobre qué nutrientes? Bueno, los análisis de suelos se recomendará por lo menos una vez cada año o cada 2 años, ¿no? Y habría que desarrollar o solicitar una analítica completa, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y microelementos. Por lo menos análisis de suelo sería entre 1 y 2 años. Muy bien. El pH y la adaptabilidad de especies cespitosas en el suelo, pues pHs de 3, pues no vamos a encontrar muchas especies, no se encuentran. En el caso de 4, pues ya tenemos el 100 pies. En el caso de 5, pues ya bahía y pasto alfombra. En el caso de 6, ya Bermudas. Tiene un amplio rango de adaptabilidad, entre 5 y 7. Neutro, estamos hablando ya de pasto San Agustín, Zoysia japonica, entre 5.7, en el caso alcalino de hierba búfalo, en el caso de muy alcalinos, el caso de Alcalionor o Coccineria distans, es decir, ya nos vamos directamente a las especies más extremas, para pHs arriba ya de 9 en adelante, ¿no? Requerimientos nutrimentales en analíticas de suelo. Esto va en función de la pregunta que nos hacían anteriormente. Bueno, estos son los parámetros adecuados. Estamos hablando entre el rango medio. Bueno, que tengo de potasio entre 170 y 300, bueno, puede ser adaptado también, que muy bajo, entre 70 y 120 podemos adaptarlo también. Lo ideal es estar en un rango medio, dependerá mucho de cada especie, dependerá de los requerimientos y ahora hay que ser más útiles en el tema de la fertilización porque también ya viene el término varietal, es decir, bueno, si es bermuda, hay N variedades de bermuda o híbridos, bueno, irá en función también de los requerimientos de estos híbridos. Esto nos da una idea de qué tan amplio es el rango de la parte de nutrición. Otra pregunta por acá, de Juan Castillo de Chile. Estimado Rafael, buenas tardes. Para el manejo del plan de fertilización de las zonas donde se utiliza T3 en otoño e invierno, C4 primavera-verano, zona central de Chile, perfecto. ¿Cómo recomendarías el plan de fertilización para mantener alta calidad que utiliza análisis foliares? Definitivamente sí, hay que entender muy bien el tema de una planta C3 y unas plantas C4, se desarrollan muy bien a partir del otoño, no toleran los veranos, es decir, se desarrollan muy bien desde los climas frescos a ligeramente cálidos. Efectivamente, en el caso de análisis foliares, yo consideraría por lo menos una vez al mes hacer un análisis foliar y sobre todo para ver el comportamiento de esa especie. Hay que considerar que cada especie tendrá su propio requerimiento y su propia, y en función de la etapa de desarrollo. Si se acaba de establecer el césped, entonces manejo la fertilización será distinto a tal vez ya un césped que va de salida. Entonces, esto nos permite ir modulando el programa de fertilización. Hay que recordar que hay que establecer primero el requerimiento del césped por etapa o por año, y una vez establecido, podemos incluso modular el uso del fertilizante. Por supuesto, tenemos que auxiliarnos de un análisis foliar para determinar el comportamiento de este césped y sobre todo también la fertilización. Hay que recordar también que dependerá mucho de la calidad del césped que nosotros queramos tener. Si queremos tener un césped de primera categoría impresionante,
pues claro, también el programa de fertilización tendrá que ser un poquito más intensivo. Si el césped que nosotros queremos mantener no es, o en la zona donde está, no es tan exigente o no nos exige tanto una mejor calidad, necesitamos que esté el césped ahí, pero no necesita, entonces será necesario pues disminuir el programa de fertilización. En fertirriego dejan de usar los granulados al suelo de macronutrientes. Es correcto, así es. Ese es el objetivo de la fertirrigación. Ya estaríamos utilizando fertilizantes de tipo solubles, es decir, podemos manejar la fertirrigación y ese es el objetivo. Porque un fertilizante perlado, un fertilizante granulado, tiene un problema. Puede haber traslape, como bien nos decía anteriormente Jorge en su presentación anterior. Hay un traslape y esto puede generar manchones o líneas pues más oscuras que otras. Si hay un traslape y saturamos una parte del fertilizante, podemos generar quemaduras o podemos generar salinidad en determinadas partes del césped. Entonces, efectivamente, el fertirriego sustituye totalmente a la fertilización granulada. Ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos con el uso de fertirriego. Muy bien. Entonces vemos aquí, si necesitamos un requerimiento nutrimental en analíticas de suelo, expresado en ppm para todos los nutrientes. Que esto puede depender en cada región, ¿sí? Tenemos rangos muy elevados, en el caso del potasio, entre arriba de 300 y en el caso muy bajo. Es decir, tenemos un rango entre 70 y 300 partes por millón. Otro aspecto muy importante cuando empleamos la fertilización tiene que ir en función también de situaciones de estrés provocadas por enfermedades o medio ambiente. El potasio es el nutriente de la calidad, es el que le da turgencia al césped, pero el calcio también influye muchísimo en la resistencia mecánica también del mismo. Otro aspecto muy importante es el uso de silicio. Recuérdense que son especies poáceas, anteriormente gramíneas, ¿sí? Por lo menos cuando yo estudiaba me decían, mira Rafa, son gramíneas, pues ahora ya son poáceas desde ese tiempo atrás, ¿no? Los taxónomos tienen que hacer su trabajo también. Pero el calcio es importante y el silicio es muy importante porque va enfocado directamente a la pared celular. Las poáceas son consumidoras de silicio. Entonces ustedes ven microscópicamente, pues esas vellosidades son directamente silicio, ¿no? Son unas pequeñas agujas de silicio. El silicio es muy importante porque es parte de la pared celular. Viene la pared celular, tiene una capa de calcio, ¿sí? La pared celular tiene una capa de calcio con boro. Internamente, el silicio está presente como silicio amorfo. Y luego en la pared celular viene una capa de boro y de calcio. Ese silicio amorfo es lo que le da esa capacidad de resistencia mecánica y también es importante porque le da esa resistencia también hacia ataque de plagas y enfermedades. Por eso es importante considerar también el programa de fertilización que se va a emplear en función también de las necesidades, en función de patógenos del suelo. ¿Sí? Si tenemos patógenos del suelo, enfermedades vasculares, pues tenemos que desarrollar permanentemente las raíces y para poder desarrollar raíces el elemento ideal, pues no solamente es el fósforo, por supuesto que sí, pero va acompañado también con calcio. Si no existe el calcio, no se formarán raíces. Entonces es importante también el silicio, el calcio, el potasio, que es el nutriente de la calidad, es el que mantiene turgente a la planta, es el que le ayuda a la planta a manejar temperaturas más elevadas y una mejor transpiración. Entonces, estos nutrientes deben estar presentes también. Cuando tenemos problemas de enfermedades, aprovechando la pregunta anterior, es importante que se realicen análisis foliares para determinar la concentración también de zinc, de manganeso, de cobre y de azufre. ¿Por qué es importante? Porque generalmente cuando vemos enfermedades vasculares o foliares, generalmente vamos a tener también presencia de estos micronutrientes bajos, ¿sí? Recuérdense que el zinc, el manganeso, el cobre y el azufre tienen actividad fungicida y bactericida, ¿sí? Entonces es importante también que se consideren estos nutrientes. ¿Es posible realizar fertilización? Otra pregunta del profesor Leandro Godoy. ¿Es posible realizar fertilización en lugares con mucho viento? ¿Tiene experiencia en fertilización con riego por goteo subterráneo? Bueno, definitivamente sí tenemos condiciones climáticas. La fertilización va a estar limitada si es aérea. En el caso de fertilización con riego por goteo subterráneo, bueno, existen sistemas que facilitan también el manejo del riego.
Hay algunas mallas que se pueden colocar internamente y esto puede facilitar también el uso de riego. Generalmente se utilizan aspersores, ¿sí? No es muy común el sistema de fertirrigación, salvo que se utilicen algunos sistemas que tienen una malla que absorben el agua y la distribuyen. Pero generalmente el sistema, el más empleado, no hemos utilizado generalmente sistemas de fertirrigación por goteo. Repito, se utilizan algunas mallas internas. El más empleado es a través de la aspersión o microaspersores. Entonces, efectivamente, si tenemos problemas de viento, el viento va a ocasionar también deriva del riego. Ese podría ser una limitante. Habría que simplemente analizar el comportamiento del viento y también en estos casos pues hay que hacer aplicaciones periódicas, es decir, hay que reducir el número, el tiempo de la aplicación del riego, pero incrementar el número de riegos. ¿Sí? En lugar de hacer un riego prolongado, bueno, vamos a hacer 2 o 3. Lo que en un sistema de riego por goteo se le llamaría pulsos, ¿no? Recordemos que en sistemas de riego por goteo se pueden realizar pulsos y dependiendo mucho de cada sistema, pueden ser hasta 12 o 15 pulsos diarios, dependiendo de las condiciones de salinidad y efectivamente también del viento. Pero efectivamente en estos casos yo aconsejaría ver el tema de vientos y aplicarlo y en lugar de hacer un solo riego, más prolongados se realicen varios riegos, aunque sea por aspersión, definitivamente, porque es el riego que tenemos, pero hacerlo más seguido, hacer más riegos, en lugar de hacer uno, pues puede ser 3 o 5 o 6 riegos, pero con menor tiempo. Esa sería una forma de poder manejar el riego, y sobre todo la fertirrigación. Muy bien, requerimiento de nitrógeno de algunas especies cespitosas, vemos de requerimiento bajo, entre 0.5 y 1.5 kilos por 100 metros cuadrados, medio entre 0.5 y 2 y alto entre 1.5 y 2.5 kilos. Entonces vemos algunas especies que pueden manejarse perfectamente bien y sobre todo vemos el uso más apropiado del fertilizante. Por supuesto, las especies de clima cálido van a aprovechar el fertilizante porque están en constante desarrollo y sobre todo en el caso, pues ya nos vamos directamente a especies frías, o sea, C3, pues para condiciones más frías, entonces pues van a aprovechar en menor medida ese nitrógeno. Recordemos que las plantas C3 aprovechan menos el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque están sacrificando eficiencia por adaptabilidad, mientras que en el caso de las plantas C4, pues tienen las condiciones adecuadas para poder aprovechar ese nitrógeno y sobre todo poderlo desarrollar a nivel vegetativo. Nutrientes esenciales y su concentración en el follaje. Bueno, si hiciéramos, vamos al tema anterior, la pregunta anterior, si hiciéramos un análisis de follaje, esto es lo que podríamos, un análisis estándar que podríamos tener. En el caso de algunas especies, hay ya más diferenciación. En el caso de Bermuda, pues estaríamos viendo algo normal en concentración en porcentaje entre 2.5 y 3.5% de nitrógeno, un ryegrass entre 3.5 y 5.5 y zoysia entre 2 y 3. Entonces estamos viendo acá que las concentraciones difieren para cada una de las especies. Sin embargo, esto es muy importante, bueno, ¿qué sucede si tengo un Bermuda y está en 2, no está en 2.5? Bueno, aquí viene ya el aspecto visual. ¿Cómo vemos la planta? Está saludable, tiene el color adecuado, no tiene ningún problema adicionales de deficiencias, se ve bien. Bueno, entonces dejémosla en 2, ¿no? Igual, bueno, estoy en 3.5, pero siento que le falta un poco más, el color no es el adecuado, no llego, bueno, habría que modificar un poco más la fertilización, especialmente nitrógeno. Sin embargo, hay que recalcar que tenemos que utilizar de forma racional los fertilizantes. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son eficaces, más no eficientes. Y sobre todo, veremos también por qué es necesario utilizarlos de forma más racional. Entonces, vemos aquí una tabla entre 1.5 y 5.5, bueno, el fósforo entre 0.15 y 0.5, el potasio entre 1 y 2, generalmente el calcio, igual el magnesio, el azufre y el cloro.
En el caso de algunos requerimientos de nutrientes, estamos hablando del caso de nitrógeno, en el caso de Bahía, entre 0.5 y 2 kilos por cada 100 metros cuadrados, pero una bermuda puede requerir entre 1.5 y 2.5, una festuca entre 0.5 y 1.5 kilos por cada 100 metros cuadrados, una zoysia podría requerir entre 1.5 y 2.5 también kilos por cada 100 metros cuadrados. Este rango está dado porque ya dependerá mucho de la variedad, ¿sí? Dependerá mucho también el uso que le estemos dando a ese césped. Bueno, es un césped, sí, tiene que estar verde, pero no tiene que ser tan espectacular. Bueno, me voy a bajar un poquito con el nitrógeno, mientras esté bien, mientras esté saludable. Claro, no quiero que haya espectacularidad, quiero una funcionalidad, bueno, pero si estoy en un torneo, en un campeonato donde el césped está constantemente utilizado, donde el césped está sujeto a un mayor estrés, bueno, tendré que modificar mi fertilización para que ese césped se pueda desarrollar más rápido, pueda crecer mejor y pueda tener esa mayor resistencia hacia la tracción y el desgaste que está teniendo precisamente por un juego. Que hay son campos de fútbol, bueno, hay ciertas áreas que están teniendo mayor desgaste, pues a esas áreas me voy a ir enfocando un poquito más para recuperarlas que otras áreas, ¿no? Entonces, esto ya dependerá mucho del uso que le estemos dando. Lo mismo en los campos de golf, en el tee, probablemente en el tee de salida, probablemente necesite reforzarse un poquito más el tema de nitrógeno, y en otras áreas del campo de golf, pues probablemente esté ya en función del el aspecto visual. Dependerá también del presupuesto que se tenga para los programas de fertilización, ¿sí? Entonces, esa versatilidad, por eso vemos un rango tan amplio entre 0.5 y también entre 1.5 en el caso de festucas y bahías entre 0.5 y 2 y bermudas 1.5 a 2.5. Dependerá ya del criterio a utilizar la cantidad de nitrógeno por año. Y un tema muy importante es la legislación. La legislación hoy en día cada vez más existen más restricciones para el uso de fertilizantes nitrogenados y fosforados. También tendrá que considerarse ese aspecto. Probablemente estemos utilizando 3 kilos por cada 100 metros cuadrados por año. Sin embargo, la legislación me dice, no, Rafael, ahora ya no va a utilizar 3 kilos, sino el máximo permitido será 2. Entonces, tengo que respetar también las normativas en cuestión ecológica, que cada día se están incrementando, especialmente, bueno, en Europa desde hace mucho tiempo atrás, en Estados Unidos. En el caso de Florida, no se puede fertilizar así. No se puede fertilizar un campo de golf mientras sea la época de lluvias. Está prohibido. Bueno, ya veremos por qué, por el tema de eutrofización, perdón, y esto es un tema que incrementa la contaminación de las fuentes de agua por el uso de fertilizantes de forma irracional. Calcio fósforo, bueno, estamos hablando entre 0.25 y 50 kilos de calcio, entre 0.5 y 0.75 kilos. El potasio puede variar en función, puede haber una relación 1:1, una parte de nitrógeno por una parte de potasio, dependerá mucho de las condiciones. Magnesio, entre 0.2 y 0.25 kilogramos por cada 100 metros cuadrados. Son las recomendaciones en forma general. Nutrientes esenciales, concentración en follaje, pues entre hierro, entre 50 y 500, miren, tenemos un rango muy abierto, esto es muy importante, especialmente el tema de hierro. Cuando ya tenemos pHs por arriba de 7.5, podemos generar una deficiencia de hierro, es necesario suplirla. También en el caso de micros, aquí podemos aprovechar perfectamente bien este aspecto de los micronutrientes por el hecho de que tenemos manganeso, zinc, cobre, y podemos aprovecharlos también para el manejo de control fitosanitario. Muy bien, fertilización convencional y fertilización orgánica. Reducción del uso de fertilizantes en campos de golf de Estados Unidos. Este es un tema muy importante desde 2006, este es un tema, en 2014 se ha estado reduciendo constantemente el uso de fertilizantes en Estados Unidos, y este es por el tema ambiental. Entonces, aquí vemos algunas cifras de cómo se ha reducido el uso de fertilizantes, ya sea porque se ha reducido también los campos de golf,
o bien porque también los mismos campos de golf, en este caso, donde hay mayor presión, también han reducido sistemáticamente el uso de fertilizantes. Entonces, las futuras disminuciones en el uso de nutrientes se verán facilitadas por la adopción continuada de medidas de conservación, la adopción de pautas de uso más bajo de nutrientes, una mayor regulación gubernamental y cambios en el número de instalaciones de golf. Entonces, vemos que ya también una de las regulaciones muy importantes es el tema medioambiental y por lo tanto también será necesario cumplir con estas nuevas normativas. ¿Cuáles son los efectos indeseables de los fertilizantes convencionales? Bueno, la pérdida de nitrógeno, puede existir una desnitrificación entre menos de un 1% hasta un 5%. La absorción de la planta puede variar de un 40 hasta un 68% en las mejores condiciones, es decir, hasta un 40% puede haber de absorción. Depende mucho, a ver, cómo dividir la fertilización en el año, cuál es el porcentaje en cada estación, el profesor Leandro Godoy. Bueno, depende mucho, ya vemos, tendríamos que dividir acá, si estamos hablando de un requerimiento de 2 kilogramos por metro cuadrado, entonces va en función de la distribución de las semanas donde vemos el mayor crecimiento. Es decir, ahí es donde tendrá que concentrarse por lo menos el 80% del uso de nitrógeno y de fertilizante. Y luego empezará a disminuir el crecimiento y esas etapas estarían prácticamente con menos consumo de fertilizante. Entonces, estaríamos hablando de un 80% de las etapas. Recordemos que si es clima frío, en meses de otoño comienza hasta llegar a primavera y empieza a disminuir, no puede llegar en lo que es el verano, empieza a reducirse el consumo de fertilizante. Entonces yo diría un 80% en las etapas de mayor uso. Sandro, todos, ¿qué fertilizantes a base NPK usan en fertirriego? Bueno, existe una gama muy amplia, fertilizantes solubles, puede haber fertilizantes con base en nitrógeno, fósforo, potasio. Es cuestión ya directamente de cada proveedor, pero aquí el tema sería fertilizantes solubles o bien fertilizantes líquidos, que existen marcas en el mercado, y se tendría que utilizar fertilizantes solubles o fertilizantes líquidos. En general se puede utilizar cualquier fertilizante siempre y cuando cuidando el tema de conductividad eléctrica. En el caso de la absorción por la planta, bueno, con el tema del nitrógeno, seguimos almacenamiento en el suelo entre un 7 y un 15, la lixiviación entre un 5%, y sobre todo en escorrentías entre 1 y 7%. La acidificación del suelo por ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfúrico, regresando al tema de los fertilizantes, fósforo, hay pérdida por fijación en el suelo hasta el 70%, el gaso de potasio se pierde hasta un 30% por el tema de escorrentía y de lixiviación. Esto hay que considerar que esto incrementa notablemente la salinidad del suelo. El incremento, otro aspecto, incrementa el uso del agua de riego, ¿sí? Porque entonces voy a incrementar la salinidad tendré que hacer riegos para lavado de esa salinidad, alto potencial de daño al follaje del césped por quemaduras, incremento de gases de efecto invernadero por emisión de óxido nitroso, gas 300 veces con mayor capacidad que el efecto invernadero del CO2. Ahora vemos por qué razón existe mucha presión, y esto es en general para los fertilizantes, contaminación del manto freático por nitratos, sustancias cancerígenas, metahemoglobinemia, que es un problema que se da especialmente en los niños pequeños, es decir, el nitrato ocupa el espacio de la hemoglobina y engaña prácticamente el cuerpo, al organismo. Entonces, vemos niños que no están siendo bien alimentados, incluso tienen una apariencia azulada precisamente por ello, ¿no? Entonces los nitratos son un peligro, están considerados como un problema. La contaminación del suelo por cloratos, percloratos y fosfonatos, organofosforados, sustancias prohibidas en la Unión Europea, la eutrofización de ríos, lagos y mares, es decir, la eutrofización es el proceso de incrementar los nutrientes en el agua. Al haber un exceso de estos nutrientes, especialmente por nitratos y fosfatos, incrementa la actividad de algas y estas a su vez competirán por el oxígeno que se encuentra también con los demás especies que comparten el agua. Entonces es una contaminación, un exceso de nutrientes va a provocar también el exceso de crecimiento de algas, ya sea marinas o bien de agua dulce, algas verdes rojiazules que pueden llegar a contaminar gravemente las reservas de agua. Entonces, la contaminación por cloratos, eutrofización, las restricciones de uso de fertilizantes convencionales por normativas gubernamentales ecológicas, ya está limitado también. Entonces,
Ok, perfecto. En este caso, ¿qué fuente de nitrógeno? Bueno, la alternativa que nosotros estaríamos utilizando, si es en este caso, cuando tenemos esa normativa, sería ya a otro tipo de tecnología, que es tecnología mucho más noble al medio ambiente, y que es la fertilización ecológica. Bueno, aquí regresando ya a la pregunta anterior que nos hicieran, entonces podemos observar, perdón, en este caso, para hablar sobre el tema del nitrógeno, bueno, la fertilización ecológica tiene un beneficio porque puede ser implementado en céspedes deportivos, ecológicos y convencionales, el aporte de nitrógeno aminoácido, en forma de aminoácidos libres, aporte de fósforo, potasio y calcio y demás nutrientes necesarios para un manejo de la nutrición. Se aportan todos los nutrientes minerales acomplejados, no aporta fosfonatos, que es ácido fosfónico, ácido fosforoso, fosfetiles y organofosfitos, y sobre todo cloratos ni hipercloratos. Entonces, el uso de nitrógeno aminoácido, en este caso, es la mejor alternativa que se puede utilizar en conjunto también con un programa de fertilización convencional. Utilizar la fertilización ecológica reduce los excesos de salinidad en suelos con presencia de sodio, bicarbonatos, carbonatos y otros. Es una fuente de carbono y nutrientes orgánicos para los céspedes y microorganismos benéficos del suelo. Manejo ideal para reducir la huella de CO2. Incrementa la actividad de las rizobacterias promotores de crecimiento vegetal. Y sobre todo la actividad microbiológica del suelo, activa las etapas específicas en el crecimiento de raíces y follaje. Y sobre todo vemos acá que reduce el consumo de agua de riego, es decir, todo lo contrario a un programa de fertilización convencional con sales. Entonces vemos el ciclo del nitrógeno, que es bastante complejo, porque es un gas, y vemos todas las etapas de desarrollo de absorción del nitrógeno. Un nitrógeno aminoácido son moléculas orgánicas pequeñas estructuradas por un grupo carboxilo con actividad ácida de Bell y con un grupo amino. Esta tiene la peculiaridad de que son fuente de nitrógeno para las plantas, pero al mismo tiempo los aminoácidos conforman proteínas. Y su forma intermediaria son los péptidos, que es la unión de varios aminoácidos, oligopéptidos de 2 a 10, y sobre todo ya cuando hablamos de polipéptidos de 10 a 50 aminoácidos. Y esta es una fuente no solamente de nitrógeno, sino también de bioestimulación. La cantidad de aminoácidos, son cerca de 20 aminoácidos que nosotros podemos encontrar, son aminoácidos libres, levogiros, y estos son los que formarán proteína, pero al mismo tiempo también son fuente de nitrógeno. Cada aminoácido por sí solo, y este es uno de los beneficios que tenemos cuando utilizamos un nitrógeno aminoácido, es que cada aminoácido también es un bioestimulante. Es decir, que cada vez que yo utilizo un nitrógeno aminoácido, estoy bioestimulando de diferentes formas a la planta. Entonces, vemos en el caso de estrés por temperaturas elevadas o problemas de salinidad, pues entonces estaremos viendo la glicina junto con la prolina y otros aminoácidos que están presentes. Entonces, cada uno de ellos será importante para la planta, no solamente aporte de nitrógeno, sino también como fuente de bioestimulantes. Entonces, este es un equipo de aspersión implementado para aplicación de fertilizantes ecológicos en céspedes deportivos. Son totalmente líquidos, eso facilita su uso. También se puede utilizar por vía aspersión, pero también se utiliza para directamente en los sistemas de riego por aspersión. Son totalmente compatibles, son fertilizantes líquidos. Entonces nos permite poder formular un programa de fertilización ad hoc. Este es un caso donde hemos estado utilizando la fertilización ecológica. Este es el estadio de béisbol Teodoro Mariscal, la sede de los Venados de Mazatlán, esto es en México. Es un estadio costero, es una ciudad costera con alta precipitación, por ejemplo, alta temperatura, y por supuesto la especie utilizada es bermuda, y la fertilización ecológica que se utilizó como fuente de nitrógeno es un 800, que es nitrógeno aminoácido, y una fuente 304, que es un nitrógeno aminoácido con glicina betaína. La glicina betaína es un osmoprotector, le permite a la planta resistir mayores cambios de temperaturas y sobre todo también temas de salinidad y de problemas también relacionados a bajos niveles de agua. Estos son los resultados que se han obtenido, ¿sí? Estas fotografías fueron hace 2 semanas, antes ya del inicio de la temporada de béisbol en México, especialmente en la Liga del Pacífico, y estos son los resultados. Tenía problemas de adaptabilidad, aunque es bermuda, pero las condiciones también de uso y sobre todo el riego
no estaban manteniendo la calidad del césped. Los fertilizantes convencionales incrementaban mucho la salinidad, por lo que fue necesario cambiar ya de estrategia y utilizar fertilizantes más nobles, con menos conductividad eléctrica y mucho más eficientes. Bueno, sería una opción el uso de microorganismos como Azospirillum o mismo extracto de algas. Sí, por supuesto que sí. Como bioestimulación, sí. Todo lo que es la parte de microorganismos del suelo va adecuada para el uso de los céspedes. La necesitan. Tiene que existir esa simbiosis entre microorganismos. Mucha de la respuesta que vemos en las plantas también viene de la bioestimulación que se lleva a cabo en las raíces. Recordemos que las raíces son el cerebro de las plantas y quienes estimulan este cerebro es la actividad microbiológica del suelo. Perfecto, muy bien. Y proseguimos con el tema y vemos acá prácticamente está restablecido, lo vimos anteriormente, el césped está restablecido. Esta es la característica que tiene el día de hoy y aquí hemos estado utilizando un nitrógeno, pero ya el nitrógeno aminoácido. Ya no estamos utilizando ni urea, ni nitrato de amonio, ni ninguna otra fuente de fertilizante que sea soluble o convencional. Es totalmente un nitrógeno orgánico y la fuente es un nitrógeno aminoácido. Entonces vemos un césped totalmente restablecido y un césped que ya está en juego. Hace 2 semanas comenzó ya la temporada en México de béisbol. Pueden observar que prácticamente la uniformidad del césped y sobre todo bajo las condiciones listas para un juego espectacular. Muy bien, les agradezco muchísimo. ¿Algún comentario final?